Y volvemos a hablar en estos minutos que nos quedan. Volvemos con Irán, con las protestas, con la fortaleza de un régimen anacrónico y teocrático que de momento resiste a pesar de los ataques tanto internos como externos, con un Estados Unidos que amaga con acciones pero que no quiere implicarse sobre el terreno y con una población a la que se contiene a sangre y fuego. Hablamos ya de Irán con Amin Lejarza de Bilbao, analista internacional. Amin, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Rafa, un placer, feliz año. Igualmente. Oye, Amin, esas protestas masivas no son las primeras, sí que han sido mucho más generalizadas, otras han sido sofocadas más fácilmente. ¿En qué crees que se diferencian esto que hemos estado viendo de las anteriores, que incluso con algunos precedentes han sido muy graves, pero no de la dimensión de esta? ¿Por qué estas han sido tan distintas? Bueno, creo que el inicio de este año ha dado tanto esperanza como también un poco de oscuridad, o sea, luz y oscuridad a cualquier país a querer salir del régimen en el cual se encuentre. Quiero decir con todo esto, hablo efectivamente de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, hablo de, una vez más, de Estados Unidos respecto a Groenlandia, y hablo una vez más de cómo la población de un país que viene de hace no mucho tener que soportar también una guerra de su país contra su principal enemigo regional como es Israel, de sentirse con la suma esperanza de que si podemos si podemos debilitar o si nuestro régimen puede sentirse debilitado respecto a que sus principales amigos, socios, no han querido ayudar a otro como era Venezuela en su momento, claro. Igual ahora es el momento en el cual tenemos que poner toda la carne en el asador, ¿no? O sea, es un poco simple, sencillo, claro. Pero al final también todo depende en geopolítica de cómo se suele decir, de cómo esas interconexiones, ¿no?, alrededor del mundo se van dando, y entonces también la gente siente, ¿no?, ese halo de esperanza que te decía al principio, de poder implicarse de verdad, porque se vislumbra, ¿no? Claro. Se vislumbra una ventana de oportunidad. Sin embargo, a mí me da la sensación, a pesar de los amagos, de que lo que Estados Unidos está buscando es distinto a lo que hizo en Irak o en Afganistán, que quiere más una intervención controlada desde fuera. Claro, yo te pregunto, esto parece un cambio profundo en la manera en la que Estados Unidos concibe su capacidad de influencia. Yo creo que no quiere luchar por ser él quien cambie el régimen, quiere que colapse el régimen, pero claro, eso cualitativamente es muy distinto, sobre todo para los iraníes. A ver, que colapse el régimen es muy complicado, quiero decir. Al final, Venezuela, y me parece, perdón por estar haciendo la comparativa constante, pero en el sentido de Venezuela, que tenía un socio claro, ¿no?, más allá de los cubanos y los nicaragüenses, pero como socios fuertes a nivel mundial, pues eran Rusia y China, ¿no? Bueno, Irán también se le nombraba como socio, pero no es China y Rusia. Y le dejaron de lado. ¿Por qué lo dejaron de lado? Lo dejaron de lado porque al final también, en cada caso es distinto, en el ruso y en el chino no es por las mismas razones, pero a fin de cuentas es un país que les pillaba muy lejos. Vamos a resumirlo en esa sintonía. Irán está ahí. Irán está al lado, es un actor regional donde, en el caso, por ejemplo, ruso, no se puede permitir perder más aliados como ya pasó con Siria. No se puede permitir ver a un Hezbollah más debilitado en la región, como ya dio ese golpe de efecto Israel contra Hezbollah hace unos meses. Entonces, Rusia no se lo va a permitir, no va a permitir una acción armada, pero tampoco la va a permitir China. Es decir, las relaciones económicas de Irán con China son sumamente dependientes, para variar, otro país del mundo sumamente dependiente de China, pero en este caso son sumamente dependientes para intereses ya no solo geopolíticos, sino también geoestratégicos. O sea, hablamos de un estrecho de Hormuz, hablamos de un paso mercantil, hablamos de una serie de cuestiones donde hay, en esa diplomacia, por ejemplo, comercial china,
que es la que ellos llevan, esa diplomacia económica, no van a dejar que el régimen caiga tan fácilmente. Y si aun cayese, evidentemente, el nuevo o nuevos dirigentes que hubiera no podría ser, por ejemplo, el Shah, o el hijo del Shah, mejor dicho. No por nada, sino porque el hijo es una persona completamente occidentalizada, que ¿no? Que no buscaría tiene una nada democracia, occidentalizada, no tiene nada que claro. ver, no tiene nada que ver con lo que es Irán a día de hoy. Y entonces China no lo va a permitir, Claro. por unos intereses económicos y Rusia por unos intereses geopolíticos en la región. Hay otra variable que también añade otra capa de complicación, me parece a mí, y es que vemos Irán, y así, si lo hacemos en un primer vistazo, decimos los persas, pero es un país grande, cerca de 100 millones de habitantes, y tiene una minoría importante kurda, con el problema y la traición occidental a los kurdos histórica, pero bueno, en eso no entramos, pero tiene una minoría baluchi, que la relaciona con los movimientos separatistas de Pakistán y de Afganistán, con armados, tiene una minoría árabe, que tiene también grupos armados, tiene los azeríes, quiero decir, hay todo un cóctel que judíos metería una capa todavía más grande, ¿no? de complicación si cayera el régimen teocrático sin tener una alternativa sobre la mesa, sin tener a alguien. Yo creo que se sumiría un país fundamental en el caos. Claro, o sea, al final, y recalco, y tiene una minoría judía también, por eso también aquí hay un factor. Es verdad que los judíos iraníes, su relación con el Estado de Israel no es buena, pero eso es, como tú muy bien indicabas, dentro de todas estas minorías y por ende dentro de todos estos países que también se ven involucrados o les involucra de una manera completamente directa este conflicto, Afganistán, a Pakistán, a Azerbaiyán, me reafirmo, Israel, el mundo árabe per se, donde aquí, sobre todo, la gente creería que, por ejemplo, se debería ser un Irak quien debería decir algo, pero más que Irak, porque en Irak no hay un Saddam Hussein, no hay un líder fuerte que vaya a decir algo de cara a lo que está pasando en Irán, pero aquí Arabia Saudí, por ejemplo, sí se pronunciaría por esas minorías árabes, los kurdos, evidentemente. Entonces, al final, todo eso son pequeños caldos de cultivo con los que tiene que efectivamente lidiar internamente Irán, y entonces aquí es donde se da. Pero claro, el problema es que todas estas minorías no corresponden o no, vamos a decirlo así, aunque suene muy despectivo, no sirven a los mismos intereses a nivel geopolítico. Claro. Ahí es donde está el problema o la solución para Irán. Cuidado, porque aquí los ayatolá también pueden de algún modo negociar con algunos de las minorías en pro de seguir, de poder mantenerse en el poder. Y ahí es donde yo veo ahora mismo el quid de la cuestión de que ellos consigan mantenerse en el poder, es decir, en las minorías internas que sirvan de algún modo también de catalizador respecto a los países externos, en cuanto a, vale, si nos vas a o sea, un poco el símil que teníamos con Bashar al-Assad en Siria, ¿no? De ese cuidado de las comunidades, por ejemplo, cristianas, ¿no? Que se ponía siempre para ese mantenimiento del régimen, y ese también era un greenwashing, ¿no? del régimen de Bashar al-Assad, respecto a su imagen internacional, etcétera, etcétera, pero en general de los al-Assad, también de Hafez, pero a lo que vamos es, ¿por qué se van a mantener, o sea, por qué se mantendría, no continuaría este régimen? Vale, desde el factor externo, como te decía anteriormente, Rusia y China. ¿Tú crees que cumplirán medio siglo? Lo cumplirán en el 29. ¿Van a llegar a cumplir medio siglo de República Islámica? Yo te digo, mira, te voy a ser catastrofista, tristemente. Yo creo que sí. El problema es, y te voy a poner una variable con la que tampoco contaba el día 3 de enero. Tenemos un señor que se llama Donald J. Trump, que se levanta un día por la mañana
yo creo que de cara a un analista o de cara a cualquier persona que le pueda llegar a interesar, no hay que dedicarse a este mundo, sino a cualquier persona que le pueda llegar a interesar la política internacional en sí mismo, este señor es una variable completamente aleatoria, destructiva, porque se levanta una mañana sí, y decide una cosa completamente distinta. Hemos visto cómo ha ido cambiando, ¿no?, esos discursos con una cierta lógica, porque se le puede llegar a entender por qué ha ido variando en ese discurso, pero sé que el programa no versa sobre cómo Donald Trump cambia su discurso. Entonces, respecto a Irán, sí puede llegar a ese medio siglo, porque todo va a depender de China, sobre todo. claro. Rusia también tiene mucho que decir, pero todo va a depender de China. Y aquí es donde está el punto. Es decir, aquí es donde está el punto respecto a que China diga, vamos a ver, te he dejado que en Venezuela hagas y deshagas. Te estoy dejando que en Ucrania medies, intermedies y hagas lo que quieras. Pero a mí el estrecho de Hormuz no me lo vas a tocar. A mí no me vas a tocar mi relativa estabilidad en Oriente Medio respecto a mis intereses de recursos naturales, por ejemplo, en los cuales también se vierte China o se favorece de Irán. Es decir, es que hay cuestiones demasiado estratégicas para China, por ejemplo, en Irán, y luego para Rusia respecto también a su capacidad de influencia, que tampoco puede perder. O sea, Rusia pierde capacidad de influencia en Asia Central desde la llegada, sobre todo, de China por un lado, pero también Turquía desde que empezó a llevar a cabo una política de influencia entre los pueblos túrquicos, ha perdido en América Latina, la está perdiendo también la ha perdido también en África, porque se ha ido de diversos países con Wagner. Entonces ya Oriente Medio es demasiado, o sea, no se puede permitir Rusia perder ahí. Vivimos un momento más que convulso y que podría ser un escenario para un choque de trenes. Esperemos que no, por el bien de los iraníes, entre Estados Unidos y China. En cualquier caso, también por el bien de los iraníes, ojalá cambie su situación pronto. Que son muchos y no se merecen eso que están afrontando, y esa muerte y esa situación del país. A mí, Lejanza de Bilbao, analista internacional, muchas gracias, un abrazo, hasta la próxima. Un placer, muchísimas gracias. Nos vamos, hasta aquí Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Hasta mañana.